Victoria Roldán se despertó con una sensación de extraña ligereza, como si el día anterior hubiera sido un sueño. El vestido blanco inmaculado todavía colgaba de la silla y, sobre la mesita de noche, descansaban dos alianzas de boda, la suya y la de Alejandro. No, no era un sueño, era la realidad. Estaba casada, 30 años, un negocio de éxito, una participación en una gran empresa heredada de su padre y, ahora, una familia, justo lo que había soñado en los últimos años. Alejandro ya estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de su apartamento en el centro de Madrid, hablando por teléfono en voz baja. Cuando notó que Victoria abría los ojos, terminó rápidamente la conversación. «Buenos días, esposa», sonrió, sentándose en el borde de la cama. «¿Qué tal has dormido?» «De maravilla», respondió ella, estirándose. «¿Con quién hablabas?» «Un compañero». «Asuntos de trabajo antes de las vacaciones», dijo Alejandro, restándole importancia con un gesto de la mano. «Olvídalo. Hoy terminamos de hacer las maletas y mañana volamos a Marbella. 2 semanas solo para nosotros dos». Victoria sonrió. Alejandro Suárez había aparecido en su vida hacía 6 meses, en una cena de negocio. Alto, atlético, con unos profundos ojos oscuros y un encanto que conquistaba desde el primer minuto. Trabajaba en el sector de las inversiones, hablaba de proyectos, de viajes, de lo importante que era encontrar a alguien con quien compartir no solo las alegrías, sino también las dificultades. Victoria se enamoró rápido, casi al instante. Alejandro era atento, cariñoso, le regalaba flores sin motivo aparente y sabía escuchar. Parecía saber exactamente lo que ella necesitaba oír. Sin embargo, a veces Victoria notaba cosas extrañas. Cuando le preguntaba por su pasado, por su familia o relaciones anteriores, Alejandro respondía de forma evasiva. Decía que el pasado era un libro cerrado, que solo importaba el futuro. Una vez, ella intentó insistir, y entonces algo duro, casi frío, brilló en sus ojos. Alejandro cortó la conversación bruscamente, diciendo que no quería remover recuerdos dolorosos. Victoria decidió no presionar. Todo el mundo tiene derecho a sus secretos, pensó entonces. Desayunaron juntos, cruasanes, zumo recién exprimido y café. Alejandro estaba alegre, bromeaba, hacía planes para la luna de miel. Victoria lo miraba y pensaba que había tomado la decisión correcta. Ese hombre sería el padre de sus hijos, su apoyo, su compañero para toda la vida. «Empecemos a hacer las maletas», propuso Alejandro, terminando su café. «Yo preparo mis cosas, tú las tuyas, ¿de acuerdo?» Victoria asintió. Entró en el vestidor y empezó a rebuscar entre vestidos de verano, bañadores y zapatos. Estaba de muy buen humor. Mañana volarían al sur, pasearían por el paseo marítimo, se bañarían en el mar, cenarían a la luz de las velas. El romanticismo que tanto había echado de menos en los últimos años, cuando toda su vida giraba en torno a los negocios y las negociaciones. El teléfono vibró de repente. Victoria miró la pantalla, número desconocido. Normalmente no contestaba a esas llamadas, pero por alguna razón, esta vez lo hizo. «Dígame, ¿Victoria Roldán?», preguntó una voz de mujer, baja y tensa. «Sí, soy yo. Hablo del registro civil del distrito de Salamanca. Ayer contrajo matrimonio con Alejandro Suárez, ¿correcto?» «Correcto», respondió Victoria, extrañada. ¿Por qué la llamaban del registro civil al día siguiente de la ceremonia? Verá, la voz de la mujer se hizo aún más baja, casi un susurro. «Hemos vuelto a comprobar los documentos de su esposo como parte del procedimiento estándar y hemos encontrado una discrepancia. Una discrepancia grave». «¿Qué discrepancia?» El corazón de Victoria empezó a latir con fuerza. «Será mejor que venga en persona. Tiene que verlo con sus propios ojos». La mujer hizo una pausa. «Y, por favor, venga sola. No le diga nada a su marido. Es muy importante». «¿Pero qué ha pasado?», preguntó Victoria, desconcertada. «No puedo decírselo por teléfono. Venga lo antes posible. La esperaré en el departamento de archivos, en la 3ª planta. Me llamo Lucía Fernández». La mujer colgó. Victoria se quedó de pie en medio del vestidor, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de oír. Una discrepancia en los documentos. ¿Qué podía significar? ¿Un error en el nombre? ¿Un problema con el DNI? Pero entonces, ¿por qué no podía decírselo a Alejandro? ¿Por qué tanto secretismo? «Victoria, ¿cómo vas?», se oyó la voz de su marido desde el salón. «¿Has encontrado qué llevarte?» «Sí, todo bien», gritó ella, esforzándose por que su voz sonara tranquila. «Necesito un poco más de tiempo». Se vistió rápidamente con unos vaqueros y una blusa ligera y cogió el bolso. Tenía que ir al registro civil de inmediato y averiguar qué estaba pasando. La inquietud no la abandonaba, y necesitaba resolver cualquier asunto antes de irse de viaje.
Alejandro, tengo que salir un momento, dijo Victoria al entrar en el salón. Me ha llamado una amiga. Tiene una emergencia. La ayudo y vuelvo. Alejandro levantó la vista del teléfono. Algo parecido a la cautela brilló en sus ojos, pero enseguida sonrió. Claro, cariño, pero no tardes mucho, ¿vale? Aún tenemos un montón de cosas que hacer. Lo prometo. Victoria le dio un beso en la mejilla y salió del apartamento. El trayecto hasta el registro civil duró 20 minutos. Victoria fue en taxi, intentando calmarse. Seguramente era una nimiedad burocrática, algo fácil de solucionar. Quizás se habían olvidado de poner un sello o habían introducido mal los datos en el sistema. Lucía Fernández la recibió en la puerta del departamento de archivos. Era una mujer corpulenta, de unos 50 años, con aspecto preocupado. Miró a Victoria con una expresión de compasión y suspiró. Pase, por favor. La condujo a un pequeño despacho y cerró la puerta. Siéntese. Victoria se sentó en una silla frente a un escritorio abarrotado de carpetas y documento. Doña Lucía se acomodó enfrente y sacó varios folios impresos de un cajón. Señora Roldán, lo que le voy a mostrar va a ser un shock, empezó en voz baja. Ayer, después de la ceremonia, como es preceptivo, enviamos los datos al registro central y recibimos una notificación automática de discrepancia. Alejandro Suárez ya está casado. Victoria se quedó helada. Las palabras parecían haberse quedado atascadas a medio camino de su conciencia. ¿Qué? Exhaló. Es imposible. No está casado. Me dijo que no había tenido ninguna relación seria antes de mí. Doña Lucía le tendió una de las hojas impresa. Aquí tiene el apunte del archivo. Hace 15 años, Alejandro Suárez contrajo matrimonio con Margarita Campos. No existe ninguna anotación sobre la disolución de ese matrimonio en la base de datos. Victoria cogió el papel con manos temblorosas. Efectivamente, allí estaban impresos los datos, nombres, fechas de nacimiento, números de DNI, la fecha del enlace. Hacía 15 años. ¿Pero cómo? ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Susurró Victoria. En su momento comprobamos el DNI que presentó su esposo, explicó doña Lucía. No tenía ninguna anotación sobre su estado civil. Hoy, al enviar los datos al registro central, el sistema ha detectado automáticamente la divergencia. He revisado el archivo y he descubierto lo siguiente. Hace 6 meses, Alejandro Suárez se personó en una comisaría de policía para denunciar la pérdida de su DNI. Le expidieron uno nuevo. Al hacerlo, no comunicó que estaba casado, por lo que los datos de Margarita no se transfirieron al nuevo documento. Es decir, ocultó que estaba casado. La voz de Victoria se quebró en un susurro. Formalmente, sí. ¿Y jurídicamente? Esto tiene consecuencias. Doña Lucía hablaba con cautela, midiendo sus palabras. Su matrimonio de ayer es nulo de pleno derecho. Según el artículo 73 del Código Civil, no se puede contraer matrimonio si uno de los cónyuges ya está casado. Victoria sintió que la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor. No estaba casada. ¿La boda de ayer? ¿El vestido blanco? ¿Los votos? ¿Las felicitaciones de los invitados? ¿Todo era humo? Una farsa. ¿Pero dónde está esa tal Margarita? ¿Por qué no se divorciaron?, preguntó, intentando mantener la voz bajo control. Eso no lo sé, respondió doña Lucía. Pero hay algo más. He comprobado el archivo de esta mujer, Margarita Campos, casada con Suárez. Después de registrar su matrimonio con su esposo, se le pierde la pista. No hay ningún registro de divorcio, ni de defunción, ni de cambio de domicilio. Simplemente, el vacío. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se le pierde la pista. Hacía 15 años. Alejandro nunca había mencionado a ninguna Margarita. De hecho, nunca hablaba de su pasado. Le prohibía preguntar, lo despachaba con un gesto, y a veces, en su mirada aparecía esa frialdad que la inquietaba. ¿Qué debo hacer ahora?, susurró Victoria. Oficialmente, su matrimonio será anulado en cuanto completemos el procedimiento de verificación, dijo doña Lucía. Pero yo le aconsejaría que tuviera cuidado. Si su esposo le ha ocultado un matrimonio existente, es posible que tuviera sus razones. Razones muy serias. No le diga que lo sabe. No demuestre que algo va mal. Y esté atenta. Victoria asintió, aunque sus pensamientos eran un caos. Se levantó, dio las gracias a la funcionaria y salió del edificio. En la calle hacía un cálido día de primavera. El sol brillaba, la gente paseaba, reía. Y el mundo de Victoria se estaba desmoronando. Se subió a un taxi y se dirigió a casa. Por el camino, intentó poner en orden sus ideas. Alejandro había ocultado que estaba casado. Su primera mujer había desaparecido sin dejar rastro hacía 15 años. Él nunca hablaba de su pasado, prohibía hacer preguntas, y ahora se había casado con ella. ¿La heredera de un gran negocio? ¿Una mujer económicamente independiente? ¿Una casualidad?
Victoria recordó cómo Alejandro le había preguntado por su participación en la empresa, por sus finanzas, por sus cuentas. Decía que quería saberlo todo sobre su vida para protegerla, para ayudarla, para estar a su lado. Ella confió en él, se lo contó todo, compartió cifras, documentos y ahora se daba cuenta de que él estaba recopilando información, preparándose. Hacía solo 2 meses, Alejandro le había propuesto firmar un poder notarial para que él gestionara parte de sus activos. Por si a ella le pasaba algo, él podría tomar decisiones rápidas para proteger el negocio. Victoria se negó entonces, argumentando que ya tenía abogados y socios que se encargarían perfectamente. Alejandro no insistió, pero ella recordó la ligera decepción en sus ojos. Ahora, ese momento cobraba un nuevo significado. Cuando Victoria llegó a casa, Alejandro la recibió con una sonrisa. «¿Qué tal tu amiga? ¿Solucionó su emergencia?» «Sí, todo bien», respondió Victoria, esforzándose por sonreír. «Solo era una pequeña molestia. Lo hemos arreglado rápido». «Genial. Entonces, terminemos con las maletas. Mañana a estas horas ya estaremos en Marbella». Alejandro la rodeó con un brazo por los hombros. Victoria asintió, pero por dentro todo se le encogía de miedo. Este hombre, al que había amado, en el que había confiado, ¿resultaba ser un extraño? Un desconocido, un peligro. El resto del día transcurrió en una tensa normalidad. Hicieron las maletas, hablaron de rutas, eligieron restaurantes para futuras cenas. Alejandro era la encarnación del marido atento. Le preguntaba si estaba cansada, le ofrecía descansar, le masajeaba los hombros. Victoria interpretaba el papel de esposa feliz, pero cada caricia suya le provocaba ahora un profundo rechazo. Lo miraba y pensaba, ¿qué pasó hace 15 años? ¿Dónde está Margarita? Por la noche, mientras Alejandro estaba en la ducha, Victoria cogió el teléfono y buscó en internet, Margarita Suárez desaparecida. Nada. Margarita Campos desaparecida. Tampoco nada. Probó diferentes combinaciones, pero no obtuvo resultados. Era como si esa mujer nunca hubiera existido. Aquella noche, Victoria no pudo dormir. Alejandro dormía a su lado, respirando profunda y tranquilamente. Ella yacía con los ojos abiertos, intentando decidir qué hacer. Ir a Marbella y fingir que no pasaba nada, o cancelar el viaje con cualquier excusa. Pero entonces Alejandro sospecharía. Lucía Fernández se lo había advertido, no demuestres que lo sabes. Ten cuidado. A la mañana siguiente, volaron a Marbella. En el avión, Alejandro le cogió la mano, le besó la sien, hizo planes. Victoria sonreía y asentía, mientras el pánico crecía en su interior. Estaba sola con un hombre que, posiblemente, estaba implicado en la desaparición de su primera mujer. Sola en una ciudad extraña, lejos de sus amigos y familiares. En el hotel los recibieron con champán y fruta. La habitación era de lujo. Ventanas con vistas al mar, una cama enorme, jacuzzi. Alejandro propuso deshacer las maletas e ir a la playa. Victoria aceptó, aunque lo único que deseaba era huir de allí. Se puso un vestido ligero y salió al balcón. El mar brillaba bajo el sol, las olas rompían en la orilla. Hermoso, tranquilo, pero era una calma engañosa. «Victoria, ¿en qué piensas?» Alejandro apareció a su lado y la abrazó por la cintura. «¿Pasa algo?» «No, todo es perfecto», respondió ella, procurando que no le temblara la voz. «Es solo el cansancio del viaje. Entonces descansa. Yo mientras bajo a recepción a preguntar por las excursiones». Alejandro le dio un beso en el cuello y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, Victoria agarró el teléfono. Necesitaba ayuda. No podía resolver esto sola. Necesitaba a alguien en quien confiara. Alguien que siempre había estado ahí. Simón López, su amigo de la infancia. Se conocían desde los 7 años, habían estudiado juntos, crecido juntos. Simón siempre había sido tranquilo, fiable, inteligente. Victoria sabía que él estaba enamorado de ella, lo sabía desde hacía muchos años, pero nunca le había correspondido. Simón lo aceptó con calma, siguió siendo su amigo, nunca la presionó, nunca exigió nada, simplemente estuvo a su lado. Victoria marcó su número. Simón contestó al segundo tono. «Victoria. Hola. ¿Qué tal la luna de miel?» «Simón. Necesito tu ayuda», soltó ella, incapaz de contenerse. «Es urgente. No sé a quién más recurrir». «¿Qué ha pasado?» La voz de Simón se volvió seria de inmediato. «Alejandro me ha ocultado que se casó hace 15 años. Y su mujer desapareció sin dejar rastro. Simón, tengo miedo. No sé quién es en realidad». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego, Simón dijo en voz baja, «¿Dónde estás ahora?» «¿En Marbella?» «En el hotel. Escúchame con atención. Compórtate con naturalidad. No demuestres que lo sabes. Voy a buscarte un detective privado. Uno bueno, que investigue lo que pasó hace 15 años. Y tú, aguanta. Si sientes que estás en peligro,
Llámame de inmediato, a cualquier hora del día o de la noche. ¿Entendido? Sí, susurró Victoria. Gracias. Siempre estaré a tu lado. Lo sabes, dijo Simón con dulzura. Colgó el teléfono y sintió un gran alivio. Simón la ayudaría. Encontraría a alguien que descubriera la verdad. Y ella aguantaría. Tenía que aguantar. Alejandro regresó 10 minutos después con un mapa de excursiones y una amplia sonrisa. Mira qué opciones. Una ruta por la sierra, cata de vinos. ¿Un paseo en yate que elegimos? Mejor lo decidimos mañana, propuso Victoria. Hoy simplemente paseemos por la orilla. Claro. Cariño. Como tú digas. Alejandro la abrazó y la besó. Victoria lo miró y pensó, ¿cuánta mentira hay en este beso? ¿Cuántos secretos esconde esa mirada? Y lo más importante, ¿cómo acabará todo esto? Los 3 primeros días en Marbella, Victoria vivió en una tensión constante. Alejandro era atento, cariñoso, romántico, exactamente el hombre del que se había enamorado 6 meses atrás. Paseaban por la orilla, cenaban en restaurantes con vistas al mar, montaban en un patín de pedales. Alejandro le hacía fotos, la besaba, la cogía de la mano. Una luna de miel perfecta, una mentira perfecta. Victoria interpretaba su papel a la perfección, sonreía, se reía de sus chistes, se dejaba abrazar. Pero por dentro, la ansiedad crecía. Cada vez que Alejandro la tocaba, pensaba en la desaparecida Margarita. Cada vez que él proponía algo, ella analizaba por qué estaba planeando. Al 4.º día por la mañana, mientras Alejandro dormía, Victoria salió al balcón y llamó a Simón. Victoria. Hola, contestó él al instante. ¿Cómo estás? Aguantando, dijo ella en voz baja. ¿Has encontrado al detective? Sí. Se llama Íñigo Carrasco. Exinspector de homicidios, ahora tiene su propio despacho. 20 años de experiencia. Está especializado en personas desaparecidas y casos complejos. Ya he hablado con él. Le he explicado la situación. Está dispuesto a encargarse de la investigación. ¿Cuánto costará? Pide 10.000 euros por la investigación completa, más los gastos de peritajes si son necesarios. Victoria, yo puedo pagarlo si tú no. No. ¿Lo pago yo? Lo interrumpió Victoria. Tengo dinero. Dame su contacto. Simón le dictó el número de teléfono. Victoria lo apuntó y marcó de inmediato. Una voz masculina respondió al tercer tono. Carrasco. Dígame. Señor Carrasco. Soy Victoria Roldán. Simón López me ha dado su contacto. Sí. Me avisó. ¿Cuándo podemos vernos para hablar de los detalles? Ahora mismo estoy en Marbella. Vuelvo a Madrid en 10 días. Es demasiado tiempo, dijo Carrasco. Si la situación es realmente grave, el tiempo juega en nuestra contra. Vamos a gestionarlo todo a distancia. Le enviaré el contrato por correo electrónico, usted lo firma digitalmente y me transfiere un adelanto. El 50% ahora, el resto según los resultados. ¿De acuerdo? De acuerdo, Victoria miró hacia el dormitorio. Alejandro seguía durmiendo. De acuerdo. Bien. Necesito toda la información de la que disponga. El nombre completo de su marido, fecha de nacimiento, número de DNI, las direcciones donde vivió hace 15 años, el nombre de la mujer desaparecida, sus datos, todo lo que sepa. Victoria le dictó todo lo que había averiguado gracias a Lucía Fernández. Carrasco tomaba notas en silencio, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Entendido, dijo finalmente. Empiezo a trabajar hoy mismo. Me pondré en contacto a medida que tenga información. Solo una cosa, si su marido sospecha algo, avíseme de inmediato. Y tenga cuidado. Mucho cuidado. De acuerdo, susurró Victoria. 1 hora después, recibió el contrato en su correo. Lo firmó digitalmente y transfirió 5.000 euros a la cuenta indicada. El caso estaba en marcha. Los días siguientes se hicieron terriblemente largos. Alejandro seguía igual de atento y alegre. Propuso hacer una excursión a la sierra y Victoria aceptó, solo para no tener que quedarse en la habitación a solas con sus pensamientos. Subieron por una carretera de curvas, admirando las vistas, haciéndose fotos en los miradores. El guía hablaba de la naturaleza y la historia local. Alejandro cogía a Victoria de la mano y le susurraba cumplidos. Ella miraba el precipicio al borde de la carretera y pensaba, qué fácil sería empujar a alguien. Qué fácil sería fingir un accidente. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro al notar su mirada. En lo alto que hemos subido, respondió Victoria, forzando una sonrisa. Da un poco de miedo. No temas. Estoy a tu lado. No dejaré que te caigas. Alejandro la rodeó con un brazo. Esas palabras la inquietaron aún más. Por la noche, cuando volvieron al hotel, Victoria recibió un mensaje de Carrasco. Tengo los primeros resultados. Llámeme cuando pueda hablar tranquila. Esperó a que Alejandro se durmiera y salió al balcón. El mar nocturno rugía abajo. El viento le alborotaba el pelo.
Victoria marcó el número del detective. Dígame, contestó Carrasco. Soy yo. ¿Qué ha averiguado? Muchas cosas interesantes. La voz del detective era tranquila, profesional. Empecemos por el principio. Hace 15 años, su marido vivía en la Sierra de Madrid, en un pueblo llamado Cercedilla, una casa unifamiliar de 2 plantas. He conseguido los documentos del catastro de aquella época. En el plano técnico de la casa figura un sótano de 12 metros cuadrados. ¿Y qué? Pues qué. 1 año y medio después de la desaparición de Margarita Campos, su marido presentó una solicitud en el catastro para eliminar el sótano del plano técnico. Alegó como motivo que el sótano había perdido su funcionalidad. Se llevó a cabo una clausura del espacio. ¿Clausura?, repitió Victoria. Así consta en los documentos. Fui a ese pueblo, hablé con los vecinos. Los que llevan mucho tiempo allí recuerdan a Alejandro Suárez. Y también recuerdan a su mujer, Margarita. Una chica joven, guapa, tranquila. Trabajaba en una tienda. Los vecinos dicen que el día de su desaparición oyeron una fuerte discusión en casa de los Suárez. Gritaban los dos. Luego, se hizo el silencio. Victoria apretó el teléfono con más fuerza. Siga, dijo Carrasco. Los vecinos contaron lo siguiente. Después de aquel día, Alejandro no salió de casa durante varias jornadas. Las ventanas estaban cerradas, las persianas bajadas. Y luego empezaron las rarezas. Empezó a sacar basura por las noches, bolsas, cajas. Varias veces trajo grava y arena a la parcela. Cuando una vecina le preguntó qué estaba haciendo, Alejandro respondió, reformando el sótano. La solera vieja se ha deshecho. He tenido que rehacerlo todo. Dios mío, susurró Victoria. Eso no es todo. He comprobado los archivos de control de fronteras. Margarita Campos nunca cruzó la frontera después de su desaparición. He revisado sus movimientos bancarios. Todas sus cuentas están congeladas desde ese mismo día. La última transacción fue la compra de comida en una tienda, 3 horas antes de la hora estimada de su desaparición. Su teléfono móvil enmudeció esa misma noche. Nunca más volvió a dar señal. Victoria se apoyó en la barandilla del balcón. Le flaqueaban las piernas. ¿Usted cree que la mató? Creo que, con una probabilidad muy alta, Margarita Campos fue asesinada por su marido y su cuerpo fue enterrado en el sótano de la casa. Luego, él lo cubrió con grava y arena y echó una solera de hormigón para ocultar las pruebas. Año y medio después, vendió la casa y se mudó. ¿La vendió a quién? A un tal Nicolás Molina, 52 años, empresario. Compró la casa muy por debajo del precio de mercado. Ya he contactado con él. Está de acuerdo en permitir que unos especialistas inspeccionen el sótano si hay una orden judicial. ¿Entonces hay que ir a la policía? Sí. Pero primero reuniré todos los documentos y pruebas para que los investigadores no tengan motivos para denegar la apertura del caso. Necesito otros 3 o 4 días. ¿Cuándo vuelve usted a Madrid? Dentro de 6 días. Perfecto. En cuanto aterrice, póngase en contacto conmigo. Iremos juntos a la comisaría. Les entregaré todo el material. Ellos decidirán si se levanta el suelo del sótano. Si realmente hay un cuerpo, detendrán a su marido. Victoria se cubrió la cara con una mano. Todo aquello parecía una pesadilla. Señor Carrasco, ¿y si no encuentran nada? Entonces tendremos serios problemas con las pruebas, respondió Carrasco con sinceridad. Pero los indicios son suficientes para iniciar una investigación. La desaparición de una persona, el extraño comportamiento del cónyuge, las sospechosas obras de construcción, la venta de la casa a un precio reducido, todo apunta a un intento de ocultar un crimen. De acuerdo. Esperaré a volver a Madrid. Gracias. Cuídese, señora Roldán. La conversación terminó. Victoria se quedó en el balcón, mirando la oscuridad. Alejandro había matado a su primera mujer, la había enterrado en el sótano bajo un montón de arena y grava, lo había cubierto de hormigón, lo había ocultado durante 15 años y luego había decidido casarse de nuevo con una rica heredera. ¿Para qué? ¿Por dinero o tenía algún otro plan? Recordó cómo Alejandro había insistido en abrir una cuenta conjunta, cómo le había propuesto firmar un poder para gestionar sus activos. Entonces le pareció una muestra de cariño. Ahora, un cálculo frío. Victoria volvió a la habitación. Alejandro dormía, con los brazos extendidos. Se acostó a su lado, pero no pudo dormir. Yacía pensando en Margarita. ¿Cómo era? ¿Qué soñaba? ¿Amaba a Alejandro? ¿Y qué pasó aquella noche de hace 15 años? ¿Por qué la mató? Por la mañana, Alejandro se despertó de excelente humor. Buenos días, preciosa. Hoy vamos a una cata de vinos. Ya he pedido un taxi. Prepárate. Victoria asintió y se metió en la ducha. El agua corría por su cuerpo. Pensaba en cómo debía actuar. Los días que quedaban en Marbella se le antojaban una eternidad. Quería volver a Madrid de inmediato, ir a la policía, contarlo todo.
pero Carrasco le había pedido que esperara. Necesitaba pruebas, necesitaba documento. La cata de vinos transcurrió como en una nebulosa. Alejandro probaba diferentes variedades, comentaba con el sumiller los aromas y la crianza. Victoria fingía escuchar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Miraba las manos de Alejandro y pensaba, con estas manos mató a Margarita. Con estas manos mezcló el hormigón para ocultar el cuerpo. ¿Te gusta este vino?, preguntó Alejandro, tendiéndole una copa. Sí, mucho, mintió Victoria. Por la noche, cenaron en un restaurante junto al mar. Había música en directo. Los camareros servían platos exquisitos. Alejandro pidió champán. Por nosotros, dijo, levantando la copa. Por nuestro amor. Por nuestro futuro. Victoria chocó su copa con la de él y dio un sorbo. El champán estaba dulce. ¿Sabes, Victoria?, dijo Alejandro, pensativo. Soy tan feliz de que estemos juntos. ¿Has cambiado mi vida? Me has dado lo que llevaba tanto tiempo buscando. ¿Y qué es eso?, preguntó Victoria. Una familia. ¿Estabilidad? Amor. Alejandro le cogió la mano. Antes de ti, no tenía nada, solo un vacío. Victoria lo miró y comprendió que mentía. Cada palabra era una mentira. Tuvo una mujer, tuvo una familia, pero la destruyó. Y ahora estaba construyendo una nueva vida sobre los huesos del pasado. ¿Y tú tuviste alguna relación seria antes?, preguntó ella con cautela. El rostro de Alejandro se endureció por un instante, pero rápidamente se recompuso. No, tuve relaciones esporádicas, pero nada serio. Eres la primera a la que puedo llamar mi verdadero amor. Mentira. Una mentira descarada y cínica. Victoria se mordió los labios para no gritar. Quería arrojarle la verdad a la cara. Quería decirle, sé lo de Margarita, sé lo que hiciste, sé que eres un asesino. Pero en lugar de eso, sonrió. Yo también te quiero. Alejandro sonrió de oreja a oreja y le besó la mano. Los últimos días en Marbella, Victoria aguantó a duras penas. Contaba las horas que faltaban para el vuelo. Cada noche recibía nuevos mensajes de Carrasco con los detalles de la investigación. El detective trabajaba rápido y metódicamente. Encontró testigos, revisó documentos antiguos, solicitó archivos. El cuadro se iba aclarando. Finalmente, llegó el día de la partida. Recogieron sus cosas y llamaron a un taxi para ir al aeropuerto. En el avión, Alejandro hojeaba una revista y le contaba algo, pero Victoria no lo escuchaba. Pensaba que, en unas pocas horas, su vida volvería a dar un vuelco. Cuando aterrizaron en Madrid, Victoria dijo, Alejandro, tengo que pasar por la oficina. Se han acumulado asuntos urgentes. Él frunció el ceño. Ahora, que acabamos de llegar. Es importante. Han llamado los socios. Necesitan que firme unos documentos urgentemente. Seré rápida. Tú ve a casa y deshace las maletas. Alejandro dudó, pero luego asintió. Está bien, pero no tardes. Se despidieron a la salida del aeropuerto. Alejandro se fue en un taxi a casa y Victoria marcó el número de Carrasco. Estoy en Madrid. ¿Nos vemos? Sí. Venga a la cafetería de la Gran Vía cuya dirección le he enviado. La espero. Victoria llegó 40 minutos después. Carrasco estaba sentado en una mesa en un rincón. Un hombre de unos 40 años, alto, de aspecto agradable y pelo corto. Delante de él había una gruesa carpeta con documento. Señora Roldán. Se levantó y le tendió la mano. Sí. Ella se la estrechó y se sentó enfrente. Aquí está. Carrasco le tendió la carpeta. Todo lo que he podido reunir estos días. Documentos del catastro, declaraciones de testigos, extractos bancarios, datos del control de fronteras. Aquí hay de todo para que la investigación decida abrir un caso. Victoria abrió la carpeta y empezó a hojearla. Fotocopias de documentos, fotografías, transcripciones de declaraciones. Todo estaba sistematizado, numerado, organizado. Mañana por la mañana iremos a la Jefatura Superior de Policía, dijo Carrasco. He hablado con el inspector Vargas. Está especializado en delitos graves. Es un hombre experimentado y de principio. Si alguien puede llevar este caso hasta el final, es él. ¿Y qué le digo a mi marido?, preguntó Victoria. Preguntará dónde estoy. Dígale que tiene una reunión de negocio. ¿Negociaciones con socios? Lo que sea. Lo importante es no levantar sospechas. Victoria asintió. Entendía que mañana empezaría algo que ya no podría detener. Victoria regresó a casa a última hora de la tarde. Alejandro la recibió con cara de pocos amigos. ¿Dónde estabas? Estaba preocupado. Te he llamado 10 veces. No cogías el teléfono. Lo siento. Victoria se quitó los zapatos y entró en el salón. Las negociaciones se han alargado. Tenía el móvil en silencio. Alejandro se acercó, escrutándole el rostro. Tienes un aspecto extraño. ¿Ha pasado algo? Solo estoy cansada. Ha sido un día largo. Se apartó,
sin querer cruzar su mirada. Alejandro la abrazó por los hombros y Victoria apenas pudo contenerse para no apartarse de un salto. Bueno, ve a descansar. He preparado la cena. Ella asintió y fue al dormitorio. Cerró la puerta, se sentó en la cama y respiró hondo. Mañana todo cambiaría. Mañana iría a la policía y contaría sus sospechas. Si Carrasco tenía razón y el cuerpo de Margarita estaba realmente en el sótano de aquella casa, detendrían a Alejandro. Y si no, Victoria se dio una ducha. Bajo el chorro de agua caliente, repasó mentalmente el día siguiente una y otra vez. ¿Qué le diría al inspector? ¿Cómo explicaría por qué había tardado tanto en hablar? ¿Le creerían? Cenaron juntos y Victoria, alegando un dolor de cabeza, se fue a dormir pronto. Pero solo pudo conciliar el sueño de madrugada, cayendo en un sueño intranquilo. Por la mañana, Alejandro se despertó antes y se fue a hacer unos recados. Victoria esperó a que la puerta se cerrara tras él. Se vistió rápidamente y pidió un taxi. Carrasco la esperaba a la entrada de la Jefatura Superior de Policía. ¿Preparada?, preguntó él. No, admitió Victoria con sinceridad. Pero no hay otra opción. Pasaron por el detector de metales y subieron a la tercera planta. Carrasco llamó a la puerta de un despacho con una placa que decía, Inspectora Vargas. Adelante, se oyó desde dentro. El inspector Vargas resultó ser un hombre de unos 50 años con una mirada profesionalmente penetrante, canas en las sienes, arrugas en la frente, un hombre que había visto mucho. Íñigo, ¿has traído a la ciudadana?, preguntó, asintiendo a Carrasco. Sí, Victoria Roldán, el caso del que te hablé. Vargas señaló las sillas frente a su escritorio. Siéntense. Cuenten. Victoria empezó desde el principio. Habló de la llamada del registro civil, de lo que había averiguado sobre el matrimonio de Alejandro, de la desaparición de Margarita. Hablaba de forma entrecortada, confundiendo fechas, pero Vargas escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Carrasco puso la gruesa carpeta sobre la mesa. Antonio, aquí tienes todo lo que he podido reunir. Documentos del catastro, declaraciones de testigos, extractos bancarios. El cuadro es bastante claro. Vargas abrió la carpeta y empezó a examinar su contenido. Leía despacio, con atención, haciendo anotaciones en los márgenes. Victoria se sentó y esperó pacientemente. Cada segundo se le hacía una eternidad. Finalmente, el inspector dejó a un lado el último documento y se recostó en su silla. La situación es ciertamente sospechosa. La desaparición de la esposa, el extraño comportamiento del marido, las obras en el sótano, la venta urgente de la casa a un precio reducido, todo apunta a un intento de ocultar un crimen. ¿Entonces va a abrir un caso?, preguntó Victoria. Primero hay que llevar a cabo una investigación preliminar, según exige la ley de enjuiciamiento criminal, explicó Vargas. Esto llevará unos días. Tengo que interrogar a los testigos, revisar archivos, solicitar documentos adicionales. Si se confirman los indicios de delito, solicitaré al juez la autorización para levantar el suelo del sótano. ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Una semana? 10 días como máximo. Señora Roldán, tiene que entender, ¿está segura de que quiere llegar hasta el final? Victoria lo miró con firmeza. Estoy segura. Necesito saber la verdad. Vargas asintió. Bien, entonces empezamos. Íñigo, déjame todo el material. Señora Roldán, le pediré que presente una denuncia oficial sobre el presunto delito, con todo detalle. Victoria cogió un bolígrafo y un folio. Escribió durante un buen rato, intentando no omitir ningún detalle. Habló de la llamada del registro civil, del matrimonio oculto, de la desaparición de Margarita, de cómo Alejandro nunca hablaba de su pasado y le prohibía preguntar, de las rarezas en su comportamiento. Cuando terminó, le entregó la denuncia a Vargas. Él la leyó por encima y asintió. Recibido. Ahora tengo base para iniciar la investigación. Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga resultados. Mientras tanto, compórtese con naturalidad. No le demuestre a su marido que algo va mal. Victoria y Carrasco salieron del despacho. En la calle, sintió que la tensión empezaba a disminuir un poco. Gracias, señor Carrasco. Es pronto para dar las gracias, respondió Carrasco. Lo más difícil está por venir. Aguante, y si pasa algo, llámeme a cualquier hora. Se despidieron. Victoria paró un taxi y se fue a casa. Por el camino, la llamó Alejandro. ¿Dónde estás? Su voz era tensa. Voy a casa. ¿Estaba en el notario? Arreglando unos papeles del negocio. ¿Por qué no me avisaste? Se me olvidó. Lo siento. Silencio al otro lado. Luego, Alejandro dijo. Bueno, nos vemos en casa. Victoria colgó. La inquietud no la abandonaba. Estaba claro que Alejandro sospechaba algo. Tengo que ser más cuidadosa. Los días siguientes transcurrieron en una angustiosa espera.
Victoria intentaba comportarse como siempre, pero cada vez le costaba más. Alejandro la observaba con atención, le hacía preguntas, le revisaba el teléfono. Varias veces captó su mirada, fría, inquisitiva. Al quinto día, llamó Vargas. Señora Roldán, la investigación preliminar ha concluido. Los testigos han confirmado sus declaraciones. Los documentos son auténticos. He solicitado al juez la autorización para llevar a cabo diligencias de investigación. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, levantaremos el suelo del sótano de la casa que perteneció a su marido. No es obligatorio que esté presente, pero tiene derecho a ello. Estaré allí, dijo Victoria de inmediato. Entonces, nos vemos en el lugar. Le enviaré la dirección por mensaje. Victoria bajó el teléfono. Pasado mañana. En 2 días, sabría la verdad. El día señalado, Victoria le dijo a Alejandro que se iba de viaje de negocios por 2 días. Él frunció el ceño, pero no se opuso. Cogió una bolsa pequeña, se subió a un taxi y se dirigió a Cercedilla. La casa donde 15 años atrás habían vivido Alejandro y Margarita resultó ser una pequeña construcción de 2 plantas en una calle tranquila. El nuevo propietario, Nicolás Molina, estaba de pie junto a la cancela, fumando nerviosamente. Cerca había aparcados 2 coches de la Policía Nacional. Vargas salió de la casa, vio a Victoria y asintió. Ha llegado. Empezamos ahora. Dentro de la casa ya trabajaba un equipo. Especialistas con monos de trabajo preparaban las herramientas. Vargas acompañó a Victoria al interior. Había una habitación, una especie de trastero, desde donde antes se accedía al sótano. Según los planos del catastro de hace 15 años, aquí había un sótano normal, explicó el inspector. Luego, su marido solicitó su clausura. El suelo fue rellenado y cubierto con una gruesa capa de hormigón. Empezaremos a picar por la parte central. Los operarios trajeron martillos neumáticos. El estruendo llenó la habitación. El hormigón se rompía lentamente, capa a capa. Victoria estaba de pie junto a la pared, observando cómo el polvo gris se levantaba en el aire. Pasó 1 hora. Luego otra. La losa de hormigón se hacía cada vez más fina. Finalmente, uno de los operarios se detuvo y llamó a Vargas. Inspector, aquí hay algo. El inspector se acercó y se agachó. Victoria se acercó también, aunque el miedo le paralizaba los movimientos. Bajo la capa de hormigón apareció tierra. Durante las 3 horas siguientes, el equipo sacó la tierra en cubos al patio. Luego, uno de los operarios tropezó con un trozo de tela, oscuro, podrido, pero reconocible. Sigan. Con cuidado, ordenó Vargas. Los operarios cogieron palas y excavaron con cuidado, retirando la tierra por capas. Y entonces apareció algo que hizo que Victoria retrocediera. Huesos. Restos humanos envueltos en jirones de tela podrida. Paren los trabajos, ordenó Vargas. Llamen a los forense. Esto es la escena de un crimen. Victoria salió del sótano, apoyándose en la pared. No se sostenía en pie. La cabeza le daba vuelta. Las náuseas la invadieron. Se sentó en los escalones del porche y se cubrió la cara con las manos. Así que era verdad. Margarita estaba muerta. Alejandro la había matado y la había enterrado aquí. Vargas salió unos minutos después. Señora Roldán, será mejor que se vaya. El equipo forense trabajará aquí varias horas. La llamaré cuando tenga los resultados. Es ella, susurró Victoria. Margarita. Aún no puedo decirlo con certeza, pero según los datos preliminares, es probable. Victoria asintió y se levantó. Nicolás Molina la despedía con una mirada compasiva. Yo no lo sabía, dijo en voz baja. Cuando compré la casa, no imaginaba que aquí Suárez me dijo que se mudaba urgentemente a otra ciudad. La vendió barata y pensé que simplemente necesitaba el dinero rápido. Usted no tiene la culpa, respondió Victoria. Se marchó de vuelta a Madrid. Durante todo el trayecto estuvo sentada, con la mirada perdida en la ventanilla. En su cabeza, una sola idea: he vivido con un asesino. He dormido con él, lo he besado, he confiado en él, y él, todo este tiempo, sabía que bajo el suelo de una casa yacía el cuerpo de su primera mujer. Por la tarde, llamó Vargas. Los resultados preliminares del análisis forense están listos. Los restos pertenecen a una mujer de entre 20 y 25 años. La muerte se produjo por una fractura de las vértebras cervicales. También se han encontrado múltiples fracturas en las costillas, lo que indica una pelea. En el lugar se ha encontrado un bolso con la documentación a nombre de Margarita Campos y su teléfono móvil. ¿Entonces es ella? ¿Seguro? Sí. No hay duda. Señora Roldán, he abierto diligencias por un presunto delito de asesinato. Mañana por la mañana detendremos a su marido. Victoria sintió que todo se le encogía por dentro. Ahora mismo está en casa. Cree que estoy de viaje de negocio. De acuerdo. Lo detendremos mañana. Será mejor que usted no aparezca por casa hasta entonces. ¿Tiene dónde pasar la noche? Sí, tengo. Perfecto.
La llamaré en cuanto esté hecho. Victoria llamó a Simón. Él aceptó de inmediato ir a buscarla. Todo saldrá bien, Victoria, le dijo, abrazándola. Lo peor ya ha pasado. Ella negó con la cabeza. No, lo peor no ha hecho más que empezar. Fueron a casa de Simón. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Modesto, pero acogedor. Simón preparó un té y sentó a Victoria en el sofá. Cuéntame qué ha pasado. Y ella se lo contó todo, el levantamiento del suelo, los restos, el informe forense. Simón escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Entonces, es realmente un asesino, dijo finalmente. Siempre sentí que algo no iba bien con él, pero no pensé que hasta este punto. Yo tampoco lo pensé, susurró Victoria. Lo amaba, Simón. Quería tener hijos con él, una familia y él simplemente me estaba utilizando. Simón le cogió la mano. No es tu culpa. No podía saberlo. Victoria se acurrucó en su hombro y se echó a llorar. Por primera vez en todos esos días, se permitió ser débil. Simón le acarició el pelo en silencio, sin decir nada. Simplemente, estuvo a su lado. Por la mañana, llamó Vargas. Ya está hecho. Hemos detenido a Suárez en el aeropuerto de Barajas. Intentaba volar a Turquía. Intentaba huir. Sí, seguramente se dio cuenta de que lo habíamos descubierto, pero llegamos a tiempo. Ahora está en los calabozos de la comisaría. Mañana empezarán los interrogatorios. Señora Roldán, tendrá que prestar declaración. ¿Cuándo puede venir? Hoy. Ahora mismo. Llegó a la jefatura una hora después. Vargas la condujo a una sala de interrogatorio. El inspector tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Gracias, dijo Vargas cuando terminaron. Ahora tenemos el cuadro completo. Su marido, o mejor dicho, el hombre que se hacía pasar por su marido, está bajo custodia. El matrimonio que contrajeron será anulado por el registro civil en breve, ya que se celebró con una persona que ya estaba casada y, por tanto, es nulo. ¿Y qué pasará con él? ¿Con Alejandro? ¿Se enfrenta a una pena de 15 a 25 una pena de prisión? Dependiendo de cómo vaya el juicio. Si confiesa plenamente, la pena podría reducirse. Si no, le darán el máximo. Victoria salió del edificio. En la calle brillaba el sol. La gente se apresuraba a sus quehaceres. La vida continuaba, y la suya propia acababa de desmoronarse y ahora tenía que reconstruirla desde cero. Simón la esperaba junto al coche. ¿Y bien? Se acabó, respondió Victoria. Han detenido a Alejandro. La investigación está en marcha. Simón la abrazó. Ahora estás a salvo. Eso es lo principal. Subieron al coche. Victoria miraba por la ventanilla y pensaba en Margarita. Una chica que una vez amó a Alejandro, se casó con él, soñó con un futuro y murió en el sótano de su propia casa. Nadie la buscó, nadie supo la verdad. Durante 15 años, yació bajo el hormigón, olvidada por todos. Ahora se haría justicia. Alejandro pagaría por su crimen. Y Victoria recuperaría su libertad. Pasaron 3 días desde la detención de Alejandro. Victoria se quedó todo ese tiempo en casa de Simón, sin atreverse a volver a su propio apartamento. Había demasiados recuerdos, demasiadas cosas que le recordaban al hombre que resultó ser un asesino. Vargas la llamaba regularmente para informarle del avance de la investigación. El análisis forense confirmó definitivamente que los restos pertenecían a Margarita Campo. La edad, el sexo, todos los datos coincidían. El teléfono encontrado en el bolso era suyo. Victoria escuchaba estos detalles y sentía como todo se enfriaba en su interior. Margarita sabía que tenía miedo de su marido, pero no pudo marcharse a tiempo. Suárez se niega a declarar, informó Vargas al 4º día. Exige un abogado. Le hemos asignado uno de oficio. Mañana tendrá lugar el primer interrogatorio y hay una necesidad procesal. Tendrá que identificarlo oficialmente como la persona con la que contrajo matrimonio. Solo le llevará unos minutos. Victoria aceptó. Al día siguiente, fue a la jefatura. Vargas la llevó a una sala de reconocimiento. Era una pequeña habitación con un espejo unidireccional, detrás del cual había 5 hombres de edad y complexión similares. ¿Con qué número está la persona con la que usted contrajo matrimonio?, preguntó el inspector. Victoria miró a los hombres. Alejandro era el tercero. Miraba al frente. ¿Su rostro era de piedra? Sin emoción. El tercero dijo en voz baja. ¿Está segura? Sí. Vargas hizo una anotación en el acta. El reconocimiento había terminado. Victoria salió de la habitación sintiendo que le flaqueaban las piernas. Había visto a Alejandro solo unos segundos, pero había sido suficiente para que todos los recuerdos volvieran de golpe. Señora Roldán, siéntese. Vargas la sentó en una silla en el pasillo. ¿Se encuentra mal? No. Estoy bien. Es que es duro. Lo entiendo. Ahora empezará el interrogatorio. Puede irse o quedarse.
La grabación del interrogatorio se adjuntará al sumario. Me quedo, decidió Victoria. Quiero oír lo que dice. Vargas asintió y la llevó a una habitación contigua. Había un monitor que transmitía la imagen de la sala de interrogatorio. Alejandro estaba sentado a una mesa. A su lado, su abogado. Un hombre de unos 50 años con un traje formal. Vargas entró en plano y se sentó enfrente. Alejandro Suárez, se le imputa un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139 del Código Penal. ¿Reconoce su culpabilidad? Alejandro guardó silencio. El abogado se inclinó y le susurró algo. Alejandro negó con la cabeza. Mi defendido se acoge a su derecho a no declarar hasta que no haya examinado todas las actuaciones, declaró el abogado. Bien, Vargas abrió una carpeta. Entonces, procederé a exponer las pruebas existentes. El 15 de mayo de 2008, su esposa, Margarita Campos, desapareció. Ese día, los vecinos oyeron una fuerte discusión en su casa. Después de eso, usted no salió de casa durante varios días y luego empezó a realizar obras en el sótano. Los testigos afirman que sacaba escombros por la noche y traía arena, grava y hormigón. Alejandro permanecía inmóvil, con la vista clavada en la mesa. Un año y medio después, solicitó al catastro la exclusión del sótano del plano técnico, alegando que el espacio había sido clausurado. 3 meses después, vendió la casa a un precio significativamente inferior al del mercado. Durante todo este tiempo, nadie buscó a Margarita Campos. No tenía más familia. Usted no denunció oficialmente su desaparición. Pensé que se había ido a casa de una amiga, dijo de repente Alejandro con voz ronca. El abogado se sobresaltó, intentando detenerlo. Pero Alejandro continuó. Discutimos. Ella gritaba que se iba. Yo me fui a trabajar. Cuando volví, ya no estaba. Pensé que se había ido a casa de una amiga y que se le pasaría. Pasó el tiempo y no la busqué. Decidí que era lo mejor para los dos. ¿Así que afirma que no tiene nada que ver con su desaparición?, aclaró Vargas. Sí, yo no maté a Margarita. Entonces, explíqueme por qué sus restos fueron encontrados en el sótano de su casa, bajo una capa de hormigón que usted mismo vertió. Alejandro se quedó en silencio. Su rostro palideció. Yo no sé cómo llegaron allí. Suárez, no complique su situación, dijo Vargas con dureza. Tenemos todas las pruebas, declaraciones de testigos, documentos, informes forenses. En los restos de la víctima hay múltiples fracturas, tiene el cuello roto. No fue un accidente, fue un asesinato. Y usted es el único que pudo cometerlo. Alejandro bajó la cabeza. Quiero hablar con mi abogado a solas. Adelante, Vargas se levantó. Les doy 1 hora para deliberar. Luego continuaremos. La imagen del monitor se apagó. Victoria estaba sentada, incapaz de moverse. Alejandro mentía. Incluso ahora, acorralado por las pruebas, seguía intentando escabullirse. Vargas salió de la sala de interrogatorios y se acercó a Victoria. ¿Lo ha visto? Sí. Lo niega todo. Es la reacción típica. Pero lo quebraremos, tarde o temprano, confesará. Hay demasiadas pruebas en su contra. 1 hora después, el interrogatorio se reanudó. Esta vez, Alejandro parecía abatido. El abogado estaba a su lado con cara de póker. Suárez, ¿está dispuesto a declarar?, preguntó Vargas. Alejandro asintió. Sí, diré la verdad. Margarita y yo discutimos esa noche. Me acusaba de no ganar suficiente dinero, de no poder mantenerla como es debido. Gritaba que se arrepentía de haberse casado conmigo. No lo soporté. La agarré por los hombros, quería detenerla. Forcejeamos. Se cayó, se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Yo no quería matarla. Fue un accidente. ¿Un accidente?, repitió Vargas. Tenía el cuello y 5 costillas rotas. El forense ha determinado que la fractura del cuello fue causada por una acción directa, no por una caída. Alejandro se cubrió la cara con las manos. Está bien. La estrangulé. Cuando se cayó, me asusté. Pensé que se lo contaría todo a la policía, que me meterían en la cárcel. Entré en pánico. La agarré por el cuello y la derribé, apreté, quizá le rompí una vértebra. Dejó de respirar. Me di cuenta de lo que había hecho, pero ya era tarde. El cuerpo ya no tenía vida. Victoria se tapó la boca con la mano para no gritar. Había confesado. Había matado a Margarita con sus propias manos. ¿Qué hizo después?, continuó Vargas. Bajé el cuerpo al sótano. Lo envolví en sábanas viejas, lo enterré, lo cubrí con arena y grava, y luego eché el hormigón. Pensé que nadie lo descubriría jamás. 1 año y medio después, vendí la casa y me fui. Empecé una nueva vida, y luego decidió volver a casarse. Alejandro levantó la cabeza. Algo malvado brilló en sus ojos. Sí, conocí a Victoria. Era rica, guapa, confiada, la víctima perfecta. ¿Iba a conseguir acceso a su dinero? Y luego, se interrumpió. ¿Y luego qué?,
preguntó Vargas con dureza. Nada, simplemente seguir viviendo. ¿O deshacerse de ella como de su primera mujer? Alejandro guardó silencio. Responda a la pregunta. No planeaba nada de eso, dijo Alejandro entre dientes. Solo quería el dinero. Nada más. Vargas miró al interrogado. Suárez, su declaración ha sido grabada. Se utilizará en el juicio. Ha admitido su culpabilidad en el asesinato de Margarita Campo. Es una circunstancia atenuante, pero no anula el castigo. Se enfrenta a una larga pena de prisión. Alejandro apoyó la cabeza en las manos. El abogado escribía algo en un bloc de notas. El interrogatorio había terminado. Victoria salió del edificio. Sus piernas la llevaban solas. No sabía a dónde iba. Simón la alcanzó unos metros más adelante. Victoria. Espera. ¿A dónde vas? Ella se dio la vuelta. Tenía la cara empapada en lágrima. Ha confesado. Simón. ¿La mató? La estranguló con sus propias manos y luego la enterró en el sótano, como si fuera basura. Simón la abrazó. Lo sé. Es horrible. Pero ya se ha acabado. Ya no hará daño a nadie más. Volvieron al coche. Victoria se sentó en el asiento del copiloto y cerró los ojos. Sentía que el mundo entero se estaba derrumbando. Al día siguiente, llamó Lucía Fernández del Registro Civil. Señora Roldán, debo comunicarle oficialmente que su matrimonio con Alejandro Suárez ha sido anulado. Ha sido declarado nulo desde el momento de su celebración, ya que Suárez estaba casado en otro matrimonio no disuelto en el momento de su boda. Todas las anotaciones en el registro han sido eliminadas. Gracias, susurró Victoria. Oficialmente, esa página de su vida está cerrada. Victoria colgó. Oficialmente, jurídicamente pero en su alma, la herida tardaría mucho en cerrar. Pasaron 3 semanas. Alejandro fue trasladado a prisión preventiva a la espera del juicio. La investigación reunió todas las pruebas y preparó el escrito de acusación. El caso se remitió al juzgado. Victoria volvió a su apartamento. Lo primero que hizo fue tirar todas las cosas de Alejandro, su ropa, sus documentos, sus fotos, todo lo que le recordara a él. Luego, cambió los muebles de sitio, compró otros nuevos, intentando borrar su presencia de su vida. Simón venía todos los días, la ayudaba, la apoyaba, simplemente estaba a su lado. No decía palabras de más, no exigía nada a cambio, solo le ofrecía su compañía. Gracias, le dijo Victoria una tarde. Sin ti, no lo habría conseguido. Siempre estaré a tu lado, respondió Simón. El tiempo que haga falta. Esperaré hasta que estés lista para volver a vivir. Victoria lo miró. ¿Aquel hombre la había amado durante años? En silencio, sin imponerse, siendo su amigo. Y cuando ella estuvo mal, fue el primero en acudir en su ayuda. No sé si podré volver a confiar en alguien, confesó ella. No tengas prisa. Todo a su tiempo. Victoria asintió. Por delante tenía el juicio. Por delante tenía un largo camino de recuperación, pero sabía que lo conseguiría, porque a su lado había una persona que nunca la traicionaría. El juicio se fijó para finales de otoño. Durante ese tiempo, Victoria fue volviendo poco a poco a su vida normal. El trabajo, reuniones con socios, negociaciones. Se sumergió en sus asuntos, intentando no pensar en el proceso que se avecinaba. Por las noches, la atormentaban las pesadillas. Veía a Margarita, sus restos, las manos de Alejandro en su cuello. Se despertaba bañada en sudor frío, cogía el teléfono y miraba la hora. Las 3 de la mañana, las 4, las 5. El sueño no volvía. Simón venía todas las tardes. A veces, simplemente se sentaban en silencio, tomaban un té, miraban por la ventana. Otras veces, hablaban de trabajo, de libros, del tiempo, de cualquier cosa menos de Alejandro. Victoria agradecía esa presencia silenciosa. Simón no la presionaba, no exigía respuestas a preguntas que ella aún no podía hacerse a sí misma. Una semana antes del juicio, llamó Vargas. Señora Roldán, el juicio comienza el lunes, 10 de noviembre, a las 10 de la mañana. Audiencia Provincial de Madrid, sala número 3. Sí, respondió Victoria. Estaré allí. Bien, venga con antelación. Unos 20 minutos antes. El juicio es público. Puede que haya periodistas. Esté preparada. Victoria colgó y miró el calendario. 10 de noviembre. En 6 días, vería a Alejandro por última vez. Vería cómo lo condenaban por lo que había hecho. Simón se enteró de la fecha del juicio e inmediatamente se ofreció. Iré contigo. No quiero que estés allí sola. Gracias. Victoria le cogió la mano. De verdad que necesito tu apoyo. Los días se hicieron terriblemente largos. Victoria intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente al juicio. ¿Qué diría Alejandro? ¿Se arrepentiría o seguiría mintiendo hasta el final? La víspera del juicio, apenas durmió. Daba vueltas en la cama, se levantaba, caminaba por el apartamento. A las 5 de la mañana,
Se rindió y se preparó un café. Se sentó junto a la ventana y observó cómo amanecía sobre la ciudad. El cielo gris, los primeros rayos de sol, Madrid despertando. A las 9 de la mañana, llegó Simón. Fueron al juzgado en silencio. Victoria miraba por la ventanilla del coche e intentaba calmarse, pero la ansiedad no desaparecía. A la entrada del juzgado, efectivamente, se agolpaban los periodistas. En cuanto Victoria salió del coche, la asaltaron con una lluvia de preguntas. Señora Roldán, ¿sabía usted del pasado de su marido? ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere decirle a Suárez? Simón la protegió con su cuerpo y la guió a través de la multitud. Entraron en el edificio y subieron a la segunda planta. Junto a la puerta de la sala número 3 estaba el inspector Vargas. Señora Roldán, pasen. El juicio comienza en 10 minutos. Entraron en la sala. Una pequeña estancia con hileras de bancos para el público, el estrado del juez, los sitios para el fiscal y el abogado. En el centro, una cabina de cristal para los acusados. Vacía. Aún no habían traído a Alejandro. Victoria se sentó en la primera fila. Simón se sentó a su lado. La sala se fue llenando poco a poco. Llegó el fiscal, el abogado de Alejandro, el secretario judicial. Varios periodistas ocuparon las últimas filas. A las 10 en punto, trajeron a Alejandro a la sala. Caminaba escoltado por 2 policías, esposado. Tenía mal aspecto. Recorrió la sala con la mirada y la detuvo en Victoria. Durante unos segundos, sus ojos se encontraron. En su mirada no había arrepentimiento, solo un frío vacío. Victoria apartó la vista. Se sintió físicamente mal al ver esa mirada. Pónganse en pie, anunció el secretario. Entra el tribunal. Todos se levantaron. Entró la jueza. Se sentó en su estrado. Se puso las gafas. Pueden sentarse. Se inicia la vista oral. Acusado. Alejandro Suárez. Se le imputa un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139 del Código Penal. Acusado. Póngase en pie. ¿Comprende la acusación? Alejandro se levantó. Sí, la comprendo. ¿Se declara culpable? Alejandro guardó silencio. El abogado le susurró algo, pero él no lo escuchó. Me declaro culpable, dijo finalmente con voz apagada. Yo maté a Margarita Campos hace 15 años. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con el mazo. Silencio en la sala. Acusado. Relate en detalle las circunstancias en las que se cometió el delito. Alejandro empezó a hablar. Su voz era monótona, sin emoción. Describió aquella noche de hacía 15 años. La discusión con Margarita. Como ella le gritaba, lo acusaba de ser incapaz de mantener a la familia. Como él perdió el control, la agarró por el cuello, la derribó, apretó. Como ella intentó zafarse, le arañó la cara, pero él no la soltó. Como el cuello crujió y ella dejó de respirar. Victoria escuchaba y sentía cómo se le encogía el alma de terror. A su lado, Simón le cogió la mano y la apretó con fuerza. Ella lo miró agradecida. Alejandro continuó. Contó cómo bajó el cuerpo al sótano. Lo envolvió en sábanas viejas, lo enterró, lo cubrió con tierra y cómo echó el hormigón. Cómo, 1 año y medio después, vendió la casa y se fue. Cómo empezó una nueva vida, como si nada hubiera pasado. Y luego conoció a Victoria Roldán, dijo la jueza. Háblenos de eso. Alejandro miró a Victoria. Sí, la conocí en una cena de negocio. Me enteré de que era socia de una gran empresa. Decidí que era la mujer perfecta, rica, sola. Empecé a cortejarla. Se enamoró rápido. Pensaba empezar una nueva vida, formar una familia. Victoria se mordió el labio. Escuchar aquello era insoportable. Planeaba casarme con ella, continuó Alejandro. Pero no conté con que el registro civil comprobaría mis documentos. Cuando me dieron el DNI nuevo hace medio año, no declaré mi matrimonio anterior. Pensé que en la base de datos no quedaría información. Me equivoqué. ¿Así que ocultó deliberadamente su matrimonio anterior? Aclaró la jueza. Sí, sabía que si lo declaraba, podría salir a la luz la desaparición de Margarita, y no podía permitirlo. Suárez, ¿se arrepiente de lo que hizo? Alejandro guardó silencio. Lamento que me hayan pillado. ¿Y del resto? Se encogió de hombro. Margarita tuvo la culpa. Me llevó al límite. Yo no quería matarla, pero no me dejó otra opción. Un nuevo murmullo recorrió la sala. La jueza frunció el ceño. Acusado. Sus palabras demuestran una falta de arrepentimiento. Se tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia. Siéntese. Alejandro se sentó. Su rostro era indiferente. La jueza miró al fiscal. ¿Ministerio fiscal? Su posición. El fiscal se levantó. Señoría. El acusado, Suárez, cometió un delito de extrema gravedad. Mató a su esposa, ocultó el cuerpo y, durante 15 años, llevó una vida normal,
sin sentir remordimiento. Esto demuestra su peligrosidad para la sociedad. Solicito una pena de 25 años de prisión. Defensa, suposición. El abogado de Alejandro se levantó. Señoría, mi defendido ha reconocido plenamente su culpabilidad. El crimen se cometió en un estado de arrebato, provocado por el comportamiento de la víctima. Solicito que se tenga en cuenta como circunstancia atenuante y se imponga una pena cercana al mínimo legal. La jueza anotó algo y anunció: el tribunal se retira a deliberar para dictar sentencia. Todos se levantaron. La jueza salió de la sala. Comenzó un receso. Victoria salió al pasillo. Simón la siguió. ¿Cómo estás? No lo sé, confesó ella. Escucharlo ha sido horrible. No se arrepiente en absoluto. Para él, Margarita era solo un obstáculo que había que eliminar. Tendrá lo que se merece, dijo Simón con firmeza. La jueza lo ha visto. Esperaron una hora. Luego, el secretario anunció que se reanudaba la sesión. Todos volvieron a la sala. La jueza entró con una carpeta en las manos. Pónganse en pie. Todos se levantaron. El tribunal procede a dictar sentencia en nombre de Su Majestad el Rey. La jueza se sentó. Abrió la carpeta y empezó a leer el fallo, describiendo las circunstancias del crimen, las pruebas, las declaraciones de los testigos. Victoria escuchaba como en trance. Solo le interesaba una cosa: ¿qué condena recibiría Alejandro? El tribunal no aprecia en la conducta del acusado un estado de arrebato, continuó la jueza. El asesinato se cometió como resultado de un conflicto doméstico. Sin embargo, las acciones posteriores del acusado, la ocultación del cuerpo, las mentiras a los órganos de investigación, el intento de empezar una nueva vida con otra mujer con el fin de obtener un beneficio económico, hablan de un alto grado de peligrosidad social. No existe arrepentimiento. El tribunal no aprecia circunstancias atenuantes, a excepción del reconocimiento de los hechos. Victoria contuvo la respiración. En virtud de lo expuesto, el tribunal condena a Alejandro Suárez como autor de un delito de asesinato, con la concurrencia de la agravante de parentesco, y le impone una pena de 23 años de prisión. El plazo de cumplimiento de la pena comenzará a contar desde el día de la firmeza de la sentencia. La jueza golpeó con el mazo. El juicio había terminado. Alejandro permanecía en la cabina de cristal con el rostro impasible. No miró a Victoria, no miró a nadie. Los policías se lo llevaron de la sala. La puerta se cerró. Victoria se quedó sentada, incapaz de moverse. 23 años. Alejandro pasaría 23 años en la cárcel. Ahora tenía 37. Cuando saliera, tendría 60. Media vida perdida. Se acabó, dijo Simón en voz baja. Ahora sí que se acabó todo. Salieron del juzgado. Los periodistas volvieron a rodearlos, pero Victoria pasó de largo en silencio. No quería decir nada. No quería recordar. En el coche, finalmente, rompió a llorar. Simón la abrazó y la sostuvo, sin decir una palabra. Pasaron varios meses. Alejandro no recurrió la sentencia. Lo trasladaron a cumplir condena a una prisión en algún lugar de Andalucía. Victoria no volvió a saber de él. La vida, poco a poco, fue volviendo a su cauce. El trabajo recuperó su ritmo habitual. Victoria empezó a salir de nuevo con sus amigos, a ir al teatro, a viajar. Las heridas sanaban lenta pero firmemente. Simón permaneció a su lado. No hablaba de sus sentimientos, no pedía nada a cambio, simplemente estaba ahí. Y un día, Victoria se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin él. Ocurrió una tarde de primavera, mientras estaban sentados en su balcón, bebiendo vino. Simón contaba algo divertido del trabajo y Victoria se reía. De verdad, de corazón. Por primera vez en mucho tiempo. Simón dijo de repente: quiero preguntarte algo. Él la miró. Dime, ¿por qué te quedaste a mi lado? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Por qué no te fuiste? Simón sonrió. Porque te quiero. Te quiero desde que teníamos 17 años y no sé hacerlo de otra manera. Pero yo tardé mucho en corresponderte. Elegí a otro. Me equivoqué. No te equivocaste, dijo Simón con dulzura. Simplemente seguiste tu camino. Y yo esperé. Y esperaría lo que hiciera falta. Victoria lo miró. Aquel hombre la había amado toda su vida. En silencio, con paciencia, con lealtad. Estuvo a su lado en los días más terribles, apoyándola, sin pedir nada a cambio. Y de repente, se dio cuenta de que ella también lo quería. De otra manera, no tan arrebatadoramente como a Alejandro. De una forma tranquila, profunda, segura. Simón dijo en voz baja: estoy dispuesta a intentarlo. Si tú todavía quieres. Él, en silencio, le cogió la mano y se la besó. Claro que quiero. Empezaron a salir. Despacio. Con cuidado. Victoria aprendía de nuevo a confiar. A abrirse. Simón no la apresuraba. Iba a su ritmo. Iban al cine, paseaban por el parque,
cenaban en pequeños restaurantes, cosas sencillas y normales que les daban alegría. Un año después, Simón le pidió que se casara con él, sin pompa, sin grandes escenas, simplemente se lo preguntó una tarde. Victoria, cásate conmigo. ¿Te prometo que estaré siempre a tu lado? ¿Que nunca te arrepentirás? Victoria lo miró y sonrió. Sí. Celebraron una boda íntima, en compañía de sus amigos y familiares más cercanos, sin ostentación, sin invitados de más. Un cálido día de otoño, un pequeño restaurante, la gente que querían a su alrededor. Victoria llevaba un sencillo vestido blanco, Simón un traje claro. Se intercambiaron las alianzas y se juraron estar juntos en la alegría y en la tristeza. Cuando los invitados se fueron, se quedaron solos en una mesa del restaurante, mirándose, cogidos de la mano. ¿Sabes?, dijo Victoria, pensativa. He pensado mucho en lo que pasó, en Alejandro, en Margarita, en toda esa pesadilla. Y me he dado cuenta de que la vida me salvó a tiempo. Si no hubiera sido por esa llamada del registro civil, nunca habría sabido la verdad. Y quién sabe cómo habría acabado todo. Eres muy valiente, dijo Simón. Lo superaste. No, lo corrigió Victoria. Lo superamos. Tú me ayudaste. Sin ti, no habría podido. Simón la abrazó. Ahora, todo irá bien. Estaré a tu lado toda la vida. Te lo prometo. Victoria se acurrucó contra él. En algún lugar lejano, tras los muros de una prisión, estaba el hombre que había intentado destruir su vida. Pero él había perdido. Ella había ganado. Había encontrado la fuerza para sobrevivir, para levantarse y empezar de nuevo. Y a su lado estaba quien siempre la había esperado. Con paciencia, con lealtad, hasta el final.